Después de vender mi casa, me senté con mis hijos a dividir el dinero de la venta. $280,000 sobre la mesa. Toda mi vida resumida en ese sobre. Cuando sugerí guardar la mitad para mi vejez, mi hijo Martín arrancó el sobre de mis manos y gritó: «No. Prometí hace tiempo comprar un apartamento para mi esposa. Tú tienes jubilación, te las arreglarás». Me quedé en silencio. Completamente en silencio. Pero guardé bien esas palabras. Cada una de ellas. Y cuando él y su esposa Esther volvieron de la inmobiliaria días después, listos para firmar la compra de su apartamento de lujo, se quedaron sin palabras al ver lo que yo había hecho. Porque resulta que una madre humillada puede ser muchas cosas, pero tonta no es una de ellas. Me llamo Lilia, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó robarme todo lo que me quedaba, y cómo le enseñé que hay cosas que el dinero no puede comprar, como la dignidad de una mujer que luchó toda su vida. Déjame contarte desde el principio. Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres no soñaban con ser enfermeras, soñaban con casarse y tener hijos. Pero yo siempre fui diferente. Estudié de noche, trabajé de día, y me gradué como enfermera a los 23 años. Fui la primera de mi familia en tener un título universitario. Conocí a mi esposo Héctor cuando tenía 25. Era un hombre bueno, trabajador, honesto. Nos casamos y construimos nuestra vida ladrillo por ladrillo. Martín nació cuando yo tenía 26, y Raquel 3 años después. Éramos una familia feliz, modesta pero feliz. Vivíamos en un apartamento alquilado, pero soñábamos con tener nuestra propia casa. La vida nos sonreía, hasta que dejó de hacerlo. Cuando Martín tenía 19 años y Raquel 16, Héctor sufrió un infarto masivo en el trabajo. No llegó vivo al hospital. Tenía 47 años. Yo quedé viuda a los 45, con 2 hijos que todavía dependían de mí y un apartamento alquilado que apenas podía pagar. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Sentada en la cocina, con las facturas del funeral sobre la mesa, mirando la cuenta bancaria casi vacía, y pensando que todo se había terminado. Pero no se terminó. Porque yo había aprendido desde niña que las mujeres como yo no tienen el lujo de rendirse. Al día siguiente del funeral, pedí turnos dobles en el hospital. Trabajé mañanas, tardes y algunas noches. Dormía 4 horas si tenía suerte. Raquel aprendió a cocinar y cuidar de la casa. Martín también trabajaba medio tiempo mientras estudiaba ingeniería. O eso decía él. Durante 5 años viví en piloto automático. Trabajar, pagar cuentas, dormir poco, repetir. Vendí las pocas joyas que tenía, incluyendo mi anillo de bodas. Ese fue el día más difícil. Pero necesitaba el dinero para la universidad de los chicos. Yo comía una vez al día para que ellos pudieran comer 3. Usaba el mismo uniforme remendado hasta que se deshacía. Y entonces, cuando tenía 50 años, una tía lejana falleció y me dejó una herencia pequeña. $30,000. No era una fortuna, pero era suficiente para el enganche de una casa modesta. Lloré cuando el abogado me dio la noticia. Porque finalmente, después de tanto sacrificio, tendría algo mío. Un lugar al cual llamar hogar. Compré una casa pequeña en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, un baño, una cocina diminuta y un jardín del tamaño de una mesa de comedor. Pero era mía. Completamente mía. Pasé los siguientes 17 años pagando esa hipoteca religiosamente. Ni un solo mes de retraso. Trabajé hasta los 65 años, hasta que mi cuerpo me rogó que me detuviera. Pero lo logré. Pagué la última cuota 2 años antes de jubilarme. Esa casa vio crecer a mis hijos. Vio a Martín graduarse de ingeniero y conseguir un buen trabajo. Vio a Raquel recibir su título de contadora y abrir su propia oficina. Esa casa me vio envejecer sola, pero orgullosa. Porque había cumplido mi promesa. Mis hijos eran profesionales, tenían futuro, tenían más de lo que yo jamás tuve. Martín se casó hace 5 años con Esther. Una mujer de 38 años, educada, siempre bien vestida, con una sonrisa perfecta que nunca llegaba del todo a sus ojos. Desde el primer día me trató con esa cortesía fría que usan las personas que te consideran inferior. Suegrita, me llamaba, con ese tonito dulce que sonaba a condescendencia. Pero yo quería creer que era buena para mi hijo. Raquel, mi hija menor, nunca se casó.
Vivía sola en un apartamento cerca de su oficina, visitaba cada domingo, y era la única que realmente preguntaba cómo estaba yo. No cómo estaba mi salud o si necesitaba algo. Preguntaba cómo estaba mi corazón. Si era feliz. Si dormía bien. Raquel me conocía de verdad. Martín había cambiado desde que se casó con Esther. Sus visitas se volvieron esporádicas. Cuando venía, siempre era con prisa. Y siempre, terminaba hablando de dinero. De cuánto costaba mantener su estilo de vida. De lo caro que era todo. De cómo Esther merecía cosas mejores. La verdad que me negaba a ver era simple y dolorosa. Mi hijo se había vuelto codicioso. Todo comenzó hace un año, cuando Esther empezó a visitar mi casa con más frecuencia. Llegaba con pastelitos, con café, con esa sonrisa ensayada. Se sentaba en mi sala y miraba alrededor como si estuviera evaluando cada centímetro. «¿Qué casa tan grande para una sola persona, suegrita?», decía. «No se siente sola aquí». Al principio pensé que era genuina preocupación. Qué ingenua fui. Raquel me advirtió. «Mamá, esa mujer está midiendo tu casa como si fuera suya», me dijo un domingo. Pero yo no quise escucharla. No quería creer que mi nuera pudiera ser tan calculadora. Entonces Martín empezó con las insinuaciones. «Mamá, a tu edad, ¿para qué necesitas tanto espacio? Mamá, esta casa vale mucho dinero ahora, el barrio se ha revalorizado. Mamá, podrías vender y vivir en un apartamento más cómodo, sin escaleras, sin jardín que cuidar». Cada visita era la misma canción. La misma presión disfrazada de preocupación. Y yo, como tonta, empecé a considerarlo. Esther fue más directa un día. Llegó sola, sin Martín, con esa sonrisa de siempre. «Suegrita, tengo que confesarle algo», dijo, tomando mi mano con esas uñas perfectamente pintadas de color coral. «Estoy embarazada». Mi corazón saltó. ¿Iba a ser abuela? Pero no tenemos dónde vivir apropiadamente. Martín está devastado porque me prometió que me compraría una casa antes de tener hijos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas perfectas que no arruinaron su maquillaje. Ahí estaba. El anzuelo. La trampa perfectamente tendida. Y yo casi caí en ella. Casi le dije que vendería la casa y los ayudaría. Casi. Pero algo en mi estómago me detuvo. Una vocecita me dijo: «Lilia, no seas tonta. Esto huele mal». Así que solo asentí y le dije que lo pensaría. Llamé a Raquel al día siguiente. Le conté todo. Hubo un silencio largo. Luego escuché un suspiro. «Mamá, esa mujer no está embarazada. Te está manipulando. La vi hace 3 días tomando vino en un restaurante». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Esther había mentido sobre un embarazo? Pero no dije nada. No confronté a nadie. Esperé. Y seguí esperando mientras la presión aumentaba. Martín llamaba cada 2 días. «¿Ya pensaste en lo de la casa, mamá?». Esther enviaba mensajes. Hasta recibí folletos de residencias para adultos mayores por correo. Folletos que yo no había pedido. Un mes después, tomé la decisión. Vendería la casa. Pero no por las razones que ellos pensaban. La vendería porque necesitaba saber qué tan lejos llegaría mi hijo. Necesitaba ver su verdadero rostro. Contraté a un agente de bienes raíces, puse la casa en venta, y esperé. La casa se vendió en 3 semanas. $280,000. El día que se firmó la venta, llamé a mis 2 hijos y les pedí que vinieran a casa esa tarde. Teníamos que hablar sobre el dinero. Raquel llegó primero, preocupada. «Mamá, ¿estás segura de esto?». Le apreté la mano y asentí. «Necesito saber la verdad, hija». Martín y Esther llegaron juntos, 40 minutos tarde. Esther llevaba un vestido color verde elegante. Martín traía esa sonrisa que solía derretir mi corazón cuando era niño. Pero ahora solo veía cálculo detrás de ella. Nos sentamos en la mesa del comedor. La misma mesa donde habíamos cenado miles de veces. Puse el sobre con el cheque en el centro. Todos lo miraron. El silencio era denso. Respiré profundo y dije: «Este dinero representa cada hora doble que trabajé, cada comida que me salté,
cada sueño que pospuse. Ahora quiero dividirlo de manera justa. Hice una pausa. Propongo quedarme con $140,000 para mi vejez, para emergencias médicas, para vivir con dignidad. Y dividir los otros 140,000 entre ustedes dos. 70,000 para cada uno. Lo que pasó después cambió todo. Martín se levantó de la silla tan bruscamente que ésta casi se cae. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensas. 140,000 para ti. Casi escupió las palabras. ¿Para qué necesitas tanto dinero a tu edad, mamá? Esther puso su mano sobre el brazo de Martín, pero no era un gesto de calma. Era de apoyo, de complicidad. Raquel me miró con los ojos muy abiertos, como diciéndome sin palabras, te lo advertí. Intenté mantener la voz firme. Martín, tengo 67 años. Esa casa era mi único patrimonio. Necesito ese dinero para pagar renta, para medicinas, para vivir. No sé cuántos años me quedan, pero quiero vivirlos con dignidad. Mi voz se quebró un poco al final, pero continué. $70,000 es más que generoso para cada uno de ustedes. Es dinero que yo no tuve a su edad. Esther se inclinó hacia adelante, con esa expresión de preocupación falsa que ya conocía tan bien. Suegrita, pero usted tiene jubilación. Tiene ingresos seguros cada mes. Nosotros tenemos gastos enormes. La renta de nuestro apartamento, los pagos del auto de Martín, mis tratamientos de fertilidad. Ahí estaba otra vez. La mentira del embarazo transformada en tratamientos de fertilidad. Esta mujer era una artista de la manipulación. Mamá, interrumpió Martín, y había algo en su tono que nunca había escuchado antes. Algo frío. Algo calculado. Tú sabes que le prometí a Esther que le compraría un apartamento propio. Se lo prometí cuando nos casamos. Ella dejó su trabajo para estar conmigo, para cuidarme, para ser mi esposa. Le debo eso. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Encontramos el apartamento perfecto. $150,000. Con tu mitad y un poco más, podríamos comprarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel abrió la boca para decir algo, pero la detuve con un gesto. Necesitaba escuchar esto. Necesitaba que Martín dijera en voz alta lo que realmente quería. ¿Estás pidiéndome toda mi parte del dinero? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No te estoy pidiendo nada, mamá. Te estoy diciendo la realidad. Su voz era dura ahora, sin pretensiones de amabilidad. Tú tienes $800 de jubilación cada mes. Es más que suficiente para una persona sola. Nosotros no tenemos nada seguro. Mi trabajo podría terminar mañana. Necesitamos esa seguridad. Necesitamos ese apartamento. Miró el sobre la mesa con una intensidad que me dio escalofríos. Además, esa casa la pagaste con el dinero de la herencia de la tía Marta. No fue solo tu esfuerzo. Fue suerte. Sentí como si me hubieran abofeteado. Raquel se puso de pie. ¿Cómo te atreves? Le gritó a su hermano. Mamá trabajó 17 años pagando esa hipoteca. 17 años sin fallar un solo pago. ¿Y tú lo llamas suerte? ¿Dónde estabas tú cuando ella trabajaba turnos dobles? ¿Dónde estabas cuando se saltaba comidas para que nosotros pudiéramos comer? Martín se volvió hacia su hermana con desprecio. Tú siempre fuiste su favorita, Raquel. Siempre la defendiste. Pero yo sé la verdad. Mamá tiene suficiente dinero para vivir. Yo no. Tengo una esposa que mantener, un futuro que construir. No voy a disculparme por querer más de la vida. No te estoy pidiendo que te disculpes por querer más, dije finalmente, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Te estoy pidiendo que entiendas que yo también merezco seguridad, que yo también trabajé toda mi vida, que ese dinero es mío por derecho. Esther intervino con esa voz suave y venenosa. Nadie está diciendo que no mereces nada, suegrita. Solo que, bueno, usted ya vivió su vida. Ya crió a sus hijos, ya tuvo su matrimonio, ya trabajó. Ahora es nuestro turno. Es el turno de Martín de tener lo que usted tuvo. Una casa propia. Una familia estable.
No quiere eso para su hijo. La manipulación era tan obvia que casi dolía físicamente. Pero lo que más dolía era ver a Martín asentir con cada palabra de su esposa, como si ella estuviera diciendo verdades universales en lugar de mentiras egoístas. Claro que quiero que Martín sea feliz, respondí lentamente. Pero no a costa de mi propia supervivencia. Supervivencia. Martín soltó una risa amarga. ¡Qué dramática! Mamá, no estás en la calle. No te estás muriendo de hambre. Solo te estamos pidiendo que seas razonable. Que pienses en tu familia. En tu hijo. ¿O es que Raquel te importa más que yo? Ahí estaba. El intento de enfrentarme con mi hija. La táctica de dividir para conquistar. Pero yo conocía ese juego. Lo había visto antes en pacientes manipuladores en el hospital. En familiares que peleaban por herencias. En personas que usaban el amor como arma. Esto no tiene nada que ver con preferencias, dije firmemente. Tiene que ver con justicia. Con equidad. Con respeto. Puse mis manos sobre el sobre, como protegiéndolo. La respuesta es no, Martín. No voy a darte mi parte del dinero. $70,000 es lo que recibirás, y deberías estar agradecido por eso. Lo que pasó después aún me quita el sueño cuando lo recuerdo. Martín se abalanzó sobre la mesa con una velocidad que no esperaba de mi hijo. Arrancó el sobre de debajo de mis manos con tanta fuerza que mis dedos se rasparon contra la madera. Raquel gritó. Yo me quedé paralizada, mirando mis manos vacías sobre la mesa. ¡No!, gritó Martín, sosteniendo el sobre contra su pecho como si fuera un tesoro que acababa de conquistar. Prometí hace tiempo comprar un apartamento para mi esposa. Se lo prometí, mamá. ¿No entiendes eso? Una promesa es una promesa. Su cara estaba distorsionada por la rabia, por la frustración, por algo que no reconocía en mi hijo. Tú tienes jubilación. Te las arreglarás. Siempre te las arreglaste. Esther se puso de pie junto a él, y en su rostro no había sorpresa. No había shock por la acción violenta de su esposo. Solo había satisfacción. Como si esto fuera exactamente lo que había planeado. Martín tiene razón, suegrita. Usted es fuerte. Siempre lo ha sido. Nosotros necesitamos este dinero más que usted. Es así de simple. Raquel intentó arrebatarle el sobre a Martín, pero él la empujó. Mi hija trastabilló hacia atrás, golpeándose contra la pared. Eso me sacó de mi parálisis. Me levanté con una velocidad que no sabía que todavía tenía. Martín, eso es robo. Ese dinero es mío. Es nuestro, corrigió él, guardando el sobre dentro de su chaqueta. Es de la familia. Y yo soy parte de esta familia, aunque tú prefieras a Raquel. Su voz se volvió más baja, más peligrosa. Vamos a la inmobiliaria el lunes. Vamos a comprar ese apartamento. Y cuando lo hagamos, cuando finalmente tengamos algo nuestro, tal vez entiendas que hice lo correcto. Que esto era necesario. Devolverás ese dinero ahora mismo. Mi voz sonó como hielo. O llamaré a la policía. Martín soltó una carcajada cruel que no reconocí. ¿Y les dirás que, mamá, que tu hijo tomó el dinero de la venta de tu casa? ¿El dinero que supuestamente ibas a dividir con nosotros? Ellos verán a una anciana confundida tratando de acusar a su propio hijo. Verán un asunto familiar, no un crimen. Se acercó a mí, tan cerca que pude ver las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Además, ¿realmente quieres destruir a tu propio hijo? ¿Quieres que tenga antecedentes penales? ¿Quieres arruinar mi vida? Esther tomó su brazo. Vamos, amor. Ya hicimos lo que vinimos a hacer. Miró a Raquel con desprecio. Disfruta cuidando de mami ahora que se quedó sin nada. Parece que eso es lo que siempre quisiste de todas formas. Y luego me miró a mí. No se preocupe, suegrita. Cuando tengamos nuestro apartamento, puede venir a visitarnos. Si se porta bien. Salieron por la puerta como si nada. Como si no acabaran de destrozar a su propia madre. Como si no acabaran de robar todo lo que me quedaba. Escuché el auto de Martín arrancar y alejarse. El sonido se desvaneció en la distancia,
llevándose con él $280,000 y cualquier ilusión que me quedara sobre quién era realmente mi hijo. Me quedé ahí, de pie en medio de mi sala vacía, mirando la puerta cerrada. Raquel corrió hacia mí y me abrazó, llorando. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Llamemos a la policía. Llamemos ahora mismo. Pero yo no podía moverme. No podía pensar. Solo podía sentir el peso del sobre que ya no estaba en mis manos. El peso de la traición. El peso de haber criado a un hijo que era capaz de esto. No, susurré finalmente. No vamos a llamar a la policía. Todavía no. Raquel me miró confundida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué quieres decir con todavía no? Mamá, te robó. Te robó todo. La miré a los ojos, y algo dentro de mí que había estado dormido durante años despertó. Algo frío. Algo calculador. Algo que había aprendido de años trabajando en un hospital, viendo lo peor de la naturaleza humana. Quiero decir que tu hermano cometió un error. Un error muy grande. Mi voz era tranquila ahora, completamente tranquila. Pensó que porque soy vieja, soy tonta. Pensó que porque lo amo, soy débil. Se equivocó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Raquel, secándose las lágrimas. Sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de una mujer que acababa de darse cuenta de que había sido demasiado buena durante demasiado tiempo. Voy a enseñarle a tu hermano una lección que debí enseñarle hace años. Voy a demostrarle que su madre no llegó hasta los 67 años siendo ingenua. Me senté en el sofá, con Raquel a mi lado. Pero primero, necesito que me hagas un favor. Necesito que llames a alguien. ¿A quién?, preguntó ella. A Roberto, dije. El abogado de la familia. El que manejó la herencia de tu padre. Miré mi teléfono, calculando. Y después de hablar con él, vamos a hacer algunas llamadas más. Porque tu hermano piensa que el lunes va a comprar un apartamento. Pero lo que no sabe es que ese apartamento nunca será suyo. Raquel me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Mamá, ¿qué estás planeando? Justicia, hija, respondí simplemente. Estoy planeando justicia. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, con una taza de té que se enfrió en mis manos sin que le diera un solo sorbo. Raquel se quedó conmigo, insistiendo en que no debía estar sola. Pero yo necesitaba el silencio. Necesitaba pensar con claridad, sin el ruido de la emoción nublando mi juicio. Porque lo que estaba a punto de hacer requería precisión. Requería frialdad. Requería ser más inteligente que mi propio hijo. A las 7 de la mañana del sábado llamé a Roberto. Atendió con voz somnolienta, claramente despertado por mi llamada. «Lilia, ¿estás bien? ¿Pasó algo?». La preocupación en su voz me recordó por qué había confiado en este hombre durante tantos años. Había sido amigo de Héctor, había manejado su testamento, había estado ahí cuando más lo necesité. «Roberto, necesito tu ayuda. Necesito que vengas a mi casa hoy. Es urgente». Mi voz no temblaba. No lloraba. Era pura determinación. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Roberto me conocía lo suficientemente bien como para saber que si yo decía que algo era urgente, lo era. «Dame una hora», respondió sin hacer más preguntas. «Llevo café». Cuando llegó, Raquel y yo ya teníamos todo preparado sobre la mesa. Documentos de la venta de la casa. Estados de cuenta bancarios. Y lo más importante, el video que Raquel había grabado con su teléfono. Yo no lo sabía en el momento, pero mi hija inteligente había comenzado a grabar cuando vio que la situación se ponía tensa. Captó todo. El arrebato de Martín. Sus palabras exactas. El momento en que arrancó el sobre de mis manos. Su confesión de que usaría el dinero para comprar el apartamento. Todo. Roberto vio el video 3 veces. Cada vez su expresión se volvía más seria, más profesional. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa y me miró directamente. «Esto es robo, Lilia. Robo con violencia. Puedes presentar cargos penales y él podría ir a prisión». Hizo una pausa. «¿Es eso lo que quieres?». Pensé en Martín. En el niño que había sido.
En las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre. En su graduación, cuando me abrazó y me dijo que todo había sido gracias a mí. En la persona que creí que era. Y luego pensé en el hombre que arrancó el dinero de mis manos. En sus ojos fríos. En su desprecio. En su egoísmo. No quiero destruirlo, dije lentamente. Quiero detenerlo. Quiero recuperar mi dinero. Y quiero que aprenda que hay consecuencias para sus acciones. Miré a Roberto. Podemos hacer eso sin enviarlo a prisión. Roberto asintió, ya pensando como el abogado brillante que era. Podemos. Pero necesitamos actuar rápido. Dijiste que planea ir a la inmobiliaria el lunes, ¿verdad? Asentí. Bien. Entonces tenemos el fin de semana para prepararlo todo. Sacó su laptop de su maletín. Primero, vamos a presentar una denuncia por robo. No necesariamente para procesar penalmente, sino para crear un registro oficial. Eso bloqueará cualquier transacción bancaria grande que Martín intente hacer con ese dinero. ¿Puedes hacer eso?, preguntó Raquel, inclinándose hacia adelante. Sí. Con este video como evidencia y el testimonio de Lilia, puedo conseguir una orden de protección de activos de emergencia para el lunes temprano. El juez de guardia la aprobará, especialmente tratándose de una persona mayor víctima de abuso familiar. Roberto comenzó a teclear. Pero hay más que podemos hacer. Lilia, el cheque de la venta está a tu nombre. Sí, confirmé. A mi nombre solamente. Perfecto. Entonces Martín no puede depositarlo sin tu firma o sin falsificarla, lo cual sería otro delito. Pero si tiene el cheque físico, puede intentar falsificar tu firma. Roberto me miró. ¿Confías en que lo haría? Pensé en el hombre que había visto ayer. En su desesperación. En su convicción de que tenía derecho a ese dinero. Sí, dije finalmente. Creo que lo intentaría. Entonces llamaré al banco ahora mismo. Les informaré que el cheque fue robado y que cualquier intento de depositarlo debe ser reportado inmediatamente y bloqueado. Roberto ya estaba marcando. También voy a pedirles que congelen temporalmente tu cuenta por seguridad, hasta que recuperemos el cheque. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas, documentos y planificación. Roberto trabajó como una máquina, contactando al banco, preparando documentos legales, hablando con el juez de guardia. Raquel llamó a la inmobiliaria donde Martín planeaba comprar el apartamento, haciéndose pasar por una compradora interesada en la misma propiedad. Confirmó que efectivamente había una cita programada para el lunes a las 10 de la mañana a nombre de Martín y Esther. Perfecto, dijo Roberto cuando Raquel le dio la información. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Nos miró a ambas con una expresión que mezclaba profesionalismo y algo parecido a la satisfacción. El lunes a las 8 de la mañana, vamos a la estación de policía con el video y la denuncia formal. A las 9, tendremos la orden de protección de activos. A las 9:30, estaremos en la inmobiliaria, esperando. ¿Esperando qué?, pregunté, aunque ya comenzaba a entender el plan. Esperando a que Martín intente comprar ese apartamento con dinero robado. Esperando a que se dé cuenta de que su madre no es la anciana indefensa que él cree que es. Roberto sonrió, y no fue una sonrisa amable. Cuando llegue y descubra que no puede hacer la transacción, cuando el agente inmobiliario le diga que hay un problema legal con los fondos, ahí estaremos nosotros. Con la policía si es necesario. Y entonces tu hijo tendrá una decisión que tomar. ¿Qué decisión?, preguntó Raquel. Devolver el dinero inmediatamente y disculparse, evitando cargos penales. O enfrentar las consecuencias legales completas, incluyendo posible tiempo en prisión. Roberto cerró su laptop. La elección será suya, pero al menos sabrá que no puede salirse con la suya. Me quedé en silencio, procesando todo. Era un buen plan. Un plan que protegería mi dinero y pondría a Martín en su lugar sin destruirlo completamente. Pero había algo más que necesitaba saber. Roberto, si hace esto, si devuelve el dinero para evitar prisión, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con nuestra relación? Roberto me miró con compasión. Eso, Lilia, solo tú puedes decidirlo. Yo puedo proteger tus activos y tus derechos legales. Pero no puedo reparar lo que se rompió entre madre e hijo.
Eso depende de ustedes dos. Asentí lentamente. Sabía que tenía razón. Sabía que incluso si recuperaba el dinero, había algo que se había perdido para siempre. La confianza. El respeto. La ilusión de que mi hijo me amaba más de lo que amaba el dinero. Hazlo, dije finalmente. Prepara todo. Vamos a enseñarle a Martín esta lección. El resto del fin de semana pasó en una nebulosa extraña. Roberto trabajó sin parar, preparando documentos. Raquel se quedó conmigo, cocinando comidas que ninguna de las dos comió realmente. Yo me senté en mi sala vacía, la misma sala donde Martín me había robado, y pensé en todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de recuperar. El domingo por la noche, Raquel me preguntó si estaba segura de querer hacer esto. Todavía podemos detenerlo, mamá. Todavía podemos simplemente llamarlo y pedirle que devuelva el dinero. Tal vez si hablas con él con calma. Su voz se apagó cuando me vio negar con la cabeza. Ya intenté hablar con calma, hija. Intenté razonar. Intenté apelar a su amor filial, a su conciencia, a su sentido de justicia. Y él respondió arrancándome el dinero de las manos y empujándote contra la pared. Mi voz era firme. No. Mañana aprenderá que las acciones tienen consecuencias. Aprenderá que su madre merece respeto. Y aprenderá que no puede simplemente tomar lo que no es suyo. Esa noche tampoco dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, preparándome mentalmente para lo que vendría. Pensé en todas las veces que había sido demasiado suave con Martín. Todas las veces que había excusado su egoísmo como ambición. Todas las veces que había ignorado las señales de alarma porque no quería ver la verdad. Esos días habían terminado. A las 7 de la mañana del lunes, me vestí con cuidado. Elegí ropa simple pero digna. Me peiné, me maquillé ligeramente. Quería verme como lo que era, una mujer de 67 años que había trabajado toda su vida y que no permitiría que nadie, ni siquiera su propio hijo, la despojara de su dignidad. Roberto llegó a las 7:30 en punto. Traía un maletín lleno de documentos y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Estaba listo para la guerra legal si era necesario. Raquel ya estaba conmigo. Había pasado la noche en el sofá insistiendo en que no me dejaría sola. Las tres tomamos café en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaba por venir. A las 8 en punto estábamos en la estación de policía. El oficial de turno era un hombre mayor, tal vez de mi edad, con ojos cansados que habían visto demasiado. Cuando Roberto le mostró el video, su expresión cambió. Vi cómo apretaba la mandíbula cuando Martín arrancó el sobre de mis manos. Vi cómo negaba con la cabeza cuando escuchó las palabras de mi hijo: tú tienes jubilación, te las arreglarás. Señora, me dijo después de ver el video completo, lamento mucho que esté pasando por esto. Nadie merece ser tratado así, especialmente por su propia familia. Firmó los documentos que Roberto había preparado. Voy a procesar esta denuncia inmediatamente. Y voy a asignar a un oficial para que los acompañe a la inmobiliaria, solo por precaución. No había esperado eso. ¿Es necesario?, pregunté, sintiendo por primera vez una punzada de miedo. No miedo de Martín exactamente, sino miedo de lo que esto significaba. De lo lejos que habíamos llegado. Señora Lilia, el oficial se inclinó hacia adelante. Su hijo cometió un acto violento contra usted. Tenemos evidencia en video. No sabemos cómo reaccionará cuando se dé cuenta de que su plan ha sido bloqueado. Es mejor prevenir. Miró a Roberto. Usted hizo bien en venir aquí primero. A las 9 teníamos la orden de protección de activos. El juez de guardia, una mujer de unos 50 años con expresión severa, la firmó después de revisar el video y los documentos. Señora, me dijo antes de que nos fuéramos, he visto muchos casos de abuso financiero hacia personas mayores. Demasiados. Me alegra que usted haya tenido el valor de defenderse. Muchos no lo hacen por vergüenza o por miedo de perder a su familia. Hizo una pausa. Pero déjeme decirle algo, una familia que abusa de usted ya la perdió. Lo que está haciendo ahora es recuperar su dignidad. Sus palabras se quedaron conmigo mientras nos dirigíamos a la inmobiliaria. Roberto conducía, Raquel iba a mi lado en el asiento trasero, sosteniendo mi mano. El oficial de policía, un hombre joven llamado Adrián, nos seguía en su patrulla. Era casi cómico,
Este pequeño convoy dirigiéndose a detener una venta de apartamento. Pero no me sentía con ganas de reír. Llegamos a las 9:45. La inmobiliaria era elegante, con grandes ventanales de vidrio y plantas decorativas. Podía ver a través de las ventanas varios escritorios, algunos agentes hablando por teléfono, una pareja joven mirando fotos de propiedades. Todo tan normal, tan ordinario. No tenía ni idea del drama que estaba por desarrollarse. Roberto entró primero y habló con la recepcionista. Le mostró discretamente su identificación de abogado y algunos documentos. Vi cómo los ojos de la mujer se agrandaban, como llamaba a alguien por el intercomunicador. Un hombre de traje apareció rápidamente, el gerente aparentemente. Hubo una conversación en voz baja, más revisión de documentos. Y luego el gerente miró hacia donde yo estaba esperando afuera con Raquel y el oficial Adrián. Nos hicieron pasar a una oficina privada en la parte trasera. El gerente, un hombre llamado Víctor con entradas pronunciadas y expresión preocupada, nos ofreció asientos. Señora, me dijo, entiendo que hay un problema legal con los fondos que el señor Martín planea usar para la compra del apartamento de la Avenida Central. Así es, respondió Roberto antes de que yo pudiera hablar. Esos fondos fueron obtenidos mediante robo con violencia. Hay una denuncia policial activa y una orden judicial bloqueando cualquier transacción. Si esta venta procede, la inmobiliaria podría ser considerada cómplice de lavado de dinero. Víctor palideció. Claramente esto era algo que nunca había experimentado en su carrera vendiendo apartamentos. Entiendo. Por supuesto que no procederemos con la venta. De hecho, cuando el señor Martín llegue, le informaremos que hay un problema con el financiamiento y que la transacción no puede completarse. Miró su reloj. Debería estar aquí en unos 10 minutos. Esos fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Me senté en esa oficina con aire acondicionado demasiado frío, mirando el reloj en la pared avanzar segundo por segundo. Raquel apretaba mi mano tan fuerte que casi dolía. Roberto revisaba sus documentos una y otra vez, aunque sé que los conocía de memoria. El oficial Adrián permanecía de pie junto a la puerta, serio y alerta. Y entonces lo vi. A través del vidrio de la oficina, vi a Martín entrar en la inmobiliaria. Esther iba a su lado, con un vestido color rosa y tacones altos. Los dos sonreían. Martín llevaba un maletín, probablemente con el cheque dentro. Se veían tan seguros, tan confiados, tan convencidos de que habían ganado. La recepcionista les dijo algo y los dirigió hacia donde estaba Víctor, quien había salido a recibirlos. Vi el momento exacto en que Martín notó la patrulla policial estacionada afuera. Vi cómo su sonrisa vacilaba. Vi cómo Esther le susurraba algo al oído. Pero ya era demasiado tarde para huir. Víctor los llevó a su oficina, la que estaba junto a donde nosotros esperábamos. Las paredes no eran completamente gruesas. Podía escuchar voces amortiguadas. Escuché a Víctor decir algo sobre un problema con el financiamiento. Escuché a Martín responder con voz confundida. ¿Qué problema? Tengo el dinero aquí mismo. En efectivo. Cheque, corrigió Víctor. Y ese es precisamente el problema, señor. Ese cheque está vinculado a una investigación policial activa. No puedo aceptarlo. Hubo un silencio. Y luego escuché la voz de Martín, más alta ahora, alterada. ¿De qué está hablando? ¿Qué investigación? Ese es el dinero de la venta de la casa de mi madre. Ella acordó dármelo. Es legítimo. Roberto se levantó. Es hora, me dijo suavemente. Asentí, respiré profundo, y me puse de pie. El oficial Adrián abrió la puerta de nuestra oficina y cruzamos el pequeño pasillo hasta la oficina donde estaba Martín. Roberto tocó una vez y entró sin esperar respuesta. Raquel y yo lo seguimos. Adrián se quedó en la puerta, su presencia un recordatorio silencioso de que esto era ahora un asunto legal. Debiste ver la cara de Martín cuando me vio entrar. Primero confusión, luego comprensión, y finalmente, pánico. Mamá, dijo, su voz subiendo una octava, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es todo esto? Esther se había quedado paralizada en su silla, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Estoy recuperando lo que es mío, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Más segura.
Estoy aquí para decirte que lo que hiciste el viernes fue un crimen. Robo. Con violencia. Y que no voy a permitir que uses mi dinero, el dinero que gané con años de sacrificio, para comprar nada. Martín se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. ¿Un crimen? Soy tu hijo. Estábamos dividiendo el dinero de la casa. No fue robo, fue un desacuerdo familiar. Miró a Víctor, a Roberto, al oficial, buscando apoyo. Ella está confundida. Es mayor, a veces se confunde. No estoy confundida, dije con frialdad. Y tengo video que muestra exactamente lo que hiciste. Muestra cómo arrancaste el sobre de mis manos. Muestra cómo empujaste a tu hermana. Muestra cada palabra que dijiste. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Dijiste que me las arreglaría, que tenía jubilación, que tú necesitabas ese dinero más que yo. ¿Recuerdas? Vi el momento en que se dio cuenta de que había sido grabado. Vi el pánico convertirse en miedo real. Yo no, mamá, puedo explicarlo. Estaba alterado. Esther y yo estábamos bajo mucha presión. No pensé con claridad. No pensaste con claridad, repetí sus palabras lentamente, dejando que el silencio las hiciera aún más absurdas. Martín, tuviste toda la noche del viernes, todo el sábado, todo el domingo para pensar con claridad. Tuviste 72 horas para llamarme, para disculparte, para devolver ese dinero. No lo hiciste. En cambio, programaste esta cita para comprar un apartamento con dinero robado. Esther finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Es un malentendido familiar. No pueden tratarnos como criminales. Se volvió hacia Víctor con esa sonrisa encantadora que ya no engañaba a nadie. Señor, claramente esta es una situación familiar complicada. No hay necesidad de involucrar abogados ni policías. Podemos resolverlo entre nosotros. Roberto dio un paso adelante. Señora Esther, su esposo cometió robo con violencia contra una persona mayor de edad. Hay evidencia en video. Hay una denuncia policial formal. Y hay una orden judicial bloqueando esos fondos. Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que su esposo decidió usar la fuerza para tomar lo que no le pertenecía. Martín me miraba ahora con algo que parecía desesperación. Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. ¿Realmente vas a destruir mi vida por dinero? Después de todo lo que hemos pasado juntos. Su voz se quebró. Te crié, te cuidé cuando papá murió. Trabajé para ayudarte con las cuentas. ¿Ya olvidaste eso? Sentí algo retorcerse en mi pecho. Era la manipulación de siempre, el intento de hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionaría. Tú tenías 19 años cuando tu padre murió, Martín. Yo tenía 45. Yo fui quien trabajó turnos dobles. Yo fui quien vendió sus joyas. Yo fui quien se saltó comidas para que tú pudieras comer. No reescribas la historia para convertirte en el héroe cuando fuiste tú quien me falló. Señor Martín, intervino el oficial Adrián desde la puerta, en este momento tiene dos opciones. Puede devolver el cheque a su madre inmediatamente y ella puede decidir si procede con los cargos penales o no, o puedo arrestarlo ahora mismo por robo agravado y puede esperar en una celda mientras se procesa su caso. El color desapareció del rostro de Martín. ¿Arrestarme? No pueden. Yo no soy un criminal. Soy un ingeniero. Trabajo para una empresa respetable. ¿Saben lo que un arresto haría a mi carrera? Miró a Esther buscando apoyo, pero su esposa se había apartado de él, como si la simple proximidad pudiera contaminarla. Debiste pensar en eso antes, dijo Raquel, hablando por primera vez desde que entramos a la oficina. Su voz temblaba de ira contenida. Debiste pensar en las consecuencias cuando empujaste a mamá, cuando le robaste todo lo que tenía, cuando decidiste que tu ambición era más importante que su bienestar. Esther se puso de pie bruscamente. Yo no sabía que él iba a hacer eso. No sabía que tomaría el dinero por la fuerza. Martín, diles que yo no sabía. Su voz subió, histérica. Yo solo le dije que necesitábamos un apartamento. No le dije que robara a su madre. No voy a ir a prisión por esto. Y ahí estaba. La verdadera Esther.
No la nuera encantadora con sonrisas perfectas, sino la mujer que salvaba su propio pellejo sin pensarlo 2 veces. Martín la miró con una expresión de traición tan profunda que casi sentí lástima por él. Casi. Esther, dijo Martín, su voz apenas un susurro, ¿qué estás haciendo? Lo que debía hacer desde el principio, respondió ella, agarrando su bolso. Salir de esta locura. No voy a sacrificar mi futuro por tus decisiones estúpidas. Miró a Víctor. Yo no sabía nada de esto. Yo pensé que el dinero era legítimo. Pensé que su madre había aceptado dárselo. Y sin esperar respuesta, salió de la oficina caminando tan rápido como sus tacones se lo permitían. El silencio que siguió fue absoluto. Martín se quedó parado ahí, mirando la puerta por donde había desaparecido su esposa, con el maletín todavía en su mano. Vi cómo procesaba lo que acababa de pasar. Cómo se daba cuenta de que lo había perdido todo en cuestión de minutos. El apartamento. Su esposa. Su dignidad. El cheque, Martín, dije suavemente. Devuélveme el cheque. Sus manos temblaban mientras abría el maletín. Sacó el sobre, el mismo que había arrancado de mis manos hace 3 días. Lo miró por un momento largo, como si fuera la última vez que vería esa cantidad de dinero. Y tal vez lo era. Luego me lo extendió sin decir palabra. Lo tomé y lo sostuve contra mi pecho. Sentí el peso del papel, tan ligero físicamente pero tan pesado en significado. Este sobre representaba mi futuro, mi seguridad, mi dignidad. Y casi lo pierdo por confiar ciegamente en mi propio hijo. Ahora, dijo Roberto, tenemos que discutir los cargos penales. Señora Lilia, la decisión es suya. Puede proceder con el caso, lo cual significa que Martín enfrentará juicio y posiblemente prisión. O puede retirar los cargos, con ciertas condiciones. Miré a mi hijo. Realmente lo miré, tal vez por primera vez en años. Vi al hombre en el que se había convertido. Egoísta. Manipulador. Dispuesto a lastimar a su propia madre por dinero. Pero también vi al niño que había sido. Al niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Al adolescente que me abrazó en el funeral de su padre. A la persona que había existido antes de que la codicia lo consumiera. No voy a presentar cargos, dije finalmente. Raquel me miró sorprendida, pero yo continué. Pero tengo condiciones. Primera, vas a firmar un documento legal reconociendo lo que hiciste y renunciando a cualquier reclamación sobre mi dinero, ahora o en el futuro. Segunda, vas a ir a terapia. No por mí, sino por ti, porque claramente necesitas ayuda. Tercera, no quiero verte ni hablar contigo durante al menos 1 año. Mamá. Empezó Martín, y había lágrimas en sus ojos ahora. No he terminado, lo interrumpí. Después de ese año, si realmente has trabajado en ti mismo, si realmente has cambiado, podemos intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero nunca será lo que fue. Esa confianza se rompió y no sé si puede repararse. Y cuarta condición, si alguna vez, intentas algo similar conmigo o con tu hermana, no dudaré en procesar los cargos completos. Entendido. Martín asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Yo no quería. No sé qué me pasó. Esther y yo, la presión, no es excusa, lo sé. Pero lo siento. Lo sé, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Él lo sentía. Sentía haber sido atrapado. Sentía las consecuencias. Pero no estaba segura de si sentía realmente haberme lastimado. Y esa incertidumbre era suficiente para mantener mi decisión firme. Roberto sacó documentos de su maletín. Entonces necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Esto es un acuerdo legal vinculante. Si lo rompes, los cargos penales se reactivarán automáticamente. Martín firmó con mano temblorosa, sin leer siquiera lo que estaba firmando. Estaba derrotado completamente. Cuando terminó, el oficial Adrián habló. Señor Martín, técnicamente todavía podría arrestarlo ya que cometió un delito. Pero respetaré la decisión de su madre. Sin embargo, quiero que sepa que quedará registrado. Si vuelve a haber cualquier incidente, este antecedente será considerado. Martín solo asintió.
No tenía más palabras. No tenía más excusas. Se levantó lentamente, como un hombre mucho mayor que sus 42 años, y caminó hacia la puerta. Se detuvo por un momento, mirándome por última vez. Mamá, yo. Pero las palabras no salieron. Negó con la cabeza y se fue. Me quedé mirando la puerta por donde Martín había desaparecido. Parte de mí quería correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien como había hecho 1000 veces cuando era niño. Pero ya no era un niño. Y yo ya no era la madre que resolvía todos sus problemas sin importar el costo. Esa mujer había muerto el viernes cuando él arrancó ese sobre de mis manos. Raquel me tocó el hombro suavemente. Mamá, ¿estás bien? Su voz estaba llena de preocupación. Asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. No sabía cómo se suponía que me sintiera después de confrontar a mi propio hijo, después de verlo desmoronarse, después de elegir mi dignidad sobre el instinto maternal que me gritaba que lo perdonara todo. Hiciste lo correcto, dijo Roberto, guardando los documentos firmados en su maletín. Sé que no se siente así ahora, pero lo hiciste. Le diste una oportunidad de cambiar, de crecer. Muchas madres en tu situación simplemente habrían dejado que se saliera con la suya, perpetuando el ciclo. Tú lo detuviste. Víctor, el gerente de la inmobiliaria, se aclaró la garganta incómodo. Señora Lilia, lamento mucho que haya tenido que pasar por esto en mi oficina. Si hay algo que pueda hacer. Su voz se apagó, claramente sin saber qué más decir en una situación tan extraña. Gracias, le dije simplemente. Y gracias por su cooperación. Sé que esto no es algo que experimenten todos los días. Intenté esbozar una sonrisa, pero mi rostro se sentía rígido. El oficial Adrián nos acompañó afuera, asegurándose de que Martín ya se había ido. Su patrulla todavía estaba estacionada afuera, un recordatorio silencioso de lo cerca que había estado todo de terminar mucho peor. Señora Lilia, me dijo antes de irse, he trabajado en casos de abuso familiar durante años. Ancianos robados por sus propios hijos, maltratados, abandonados. La mayoría tiene demasiado miedo o demasiada vergüenza para hacer algo al respecto. Usted fue valiente hoy. Recuerde eso cuando dude de su decisión. Me dio su tarjeta. Si necesita cualquier cosa, si él intenta contactarla antes del año que establecieron, llámeme inmediatamente. Cuando nos quedamos solas en el estacionamiento, Raquel y yo junto con Roberto, sentí que las piernas me flaqueaban. Toda la adrenalina que me había mantenido de pie durante las últimas horas se evaporó de golpe. Roberto me sostuvo del brazo. Vamos a sentarnos un momento antes de irnos, sugirió, guiándome hacia un banco cercano. Me senté y finalmente, las lágrimas llegaron. No eran lágrimas dramáticas ni sollozos fuertes. Eran lágrimas silenciosas que resbalaban por mis mejillas mientras miraba el sobre en mis manos. Raquel se sentó a mi lado y me abrazó, sin decir nada. A veces las palabras no son necesarias. A veces solo necesitas que alguien te sostenga mientras te rompes un poco. Perdí a mi hijo, susurré después de un rato. Recuperé mi dinero, pero perdí a mi hijo. No lo perdiste, mamá, dijo Raquel suavemente. Él se perdió a sí mismo. Tú solo te negaste a perderte junto con él. Me apartó el cabello de la cara con ternura. Y tal vez, solo tal vez, esto sea lo que necesitaba para encontrarse de nuevo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que tú no merecías lo que te hizo. Y tenías derecho a defenderte. Roberto esperó pacientemente mientras yo procesaba todo. Cuando finalmente me calmé, sacó más documentos. Lilia, necesitamos ir al banco ahora y depositar ese cheque. También necesitamos establecer algunas protecciones para tu cuenta, para asegurarnos de que nadie más pueda acceder a ella. Hizo una pausa. Y francamente, necesitas pensar en tu futuro. En dónde vas a vivir ahora, en cómo vas a usar este dinero de manera inteligente. Tenía razón, por supuesto. En medio de todo el drama, había olvidado que ya no tenía casa. Había vendido mi hogar y ahora tenía $280,000, pero ningún lugar donde dormir más allá de esta semana, cuando tenía que entregar las llaves al nuevo propietario. Puede quedarse conmigo, ofreció Raquel inmediatamente. Tengo espacio. No es mucho, pero es suficiente mientras decides qué hacer. No, dije,
sorprendiéndome a mí misma. Gracias, mi amor, pero no. Ya dependí demasiado de mis hijos, esperé demasiado de ellos. Es hora de que cuide de mí misma completamente. Miré el sobre en mis manos. Voy a buscar un apartamento pequeño, algo cómodo y manejable. Algo que sea solo mío y que nadie pueda quitarme. Roberto sonrió. Esa es mi cliente hablando. Mañana mismo podemos empezar a buscar opciones. Y voy a ayudarte a establecer un fideicomiso para proteger tus activos. Nada complicado, solo asegurarme de que si algo te pasa, tu dinero vaya donde tú quieras y no pueda ser disputado. Fuimos al banco directamente desde la inmobiliaria. La gerente, una mujer llamada Miriam que me conocía de años de ser cliente, se sorprendió al vernos llegar con Roberto y toda la historia legal. Le explicamos la situación y ella trabajó eficientemente para depositar el cheque, congelar temporalmente mi cuenta para mayor seguridad y establecer nuevas contraseñas y protocolos que solo yo conocía. Señora Lilia, me dijo mientras procesaba todo, lamento mucho que haya pasado por esto. Veo casos similares con demasiada frecuencia. Hijos que piensan que el dinero de sus padres ancianos les pertenece automáticamente. Negó con la cabeza. Me alegra que haya tomado acción. Muchos no lo hacen hasta que es demasiado tarde. Esa noche, en el apartamento de Raquel donde insistió en que me quedara al menos por unos días, me senté en el sofá con una taza de té y pensé en todo lo que había pasado. 4 días atrás había estado sentada en la mesa de mi comedor, dividiendo el dinero de mi casa con mis hijos. 4 días atrás todavía creía que Martín, a pesar de sus defectos, nunca me lastimaría realmente. 4 días atrás era una persona diferente. Mi teléfono sonó cerca de la medianoche. Era un número desconocido. Lo ignoré. Sonó de nuevo 5 minutos después. Y otra vez 10 minutos después. Finalmente, revisé los mensajes de voz. Era Esther. Suegrita. Su voz sonaba diferente ahora, sin el tono dulce artificial. Sonaba cansada. Real. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí. Y lo entiendo. Pero necesito que sepas algo. Yo no era una buena persona. Presioné a Martín constantemente por cosas materiales. Le hice creer que no era suficiente si no podía darme todo lo que yo quería. Manipulé la situación con lo del apartamento. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que te lastimaría físicamente. Hubo una pausa. Dejé a Martín esta noche. Pedí el divorcio. No por lo que le hiciste hoy, sino porque finalmente vi quién se había convertido por mi culpa. Y quién me había convertido yo. No espero tu perdón. Solo quería que supieras la verdad. Borré el mensaje. No tenía energía para procesar las disculpas de Esther o para sentir satisfacción porque había dejado a Martín. Todo lo que sentía era un cansancio profundo que llegaba hasta los huesos. Raquel entró con más té. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a mi lado. Negué con la cabeza. Mamá, sé que duele ahora. Sé que sientes que perdiste a Martín. Pero quiero que sepas algo. Me tomó la mano. Estoy orgullosa de ti. Tan orgullosa. Me enseñaste hoy algo que nunca olvidaré. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo. Que establecer límites no es crueldad. Que defenderte no te hace mala persona. No me siento como una buena persona, admití. Me siento como una madre que falló. No fallaste, dijo Raquel firmemente. Martín hizo sus propias elecciones. Tú hiciste las tuyas. Y las tuyas fueron las correctas. Me abrazó. Ahora descansa. Mañana empezamos a buscar tu nuevo hogar. Un lugar donde puedas ser feliz sin miedo. Me quedé dormida esa noche en el sofá de mi hija, agotada pero extrañamente en paz. Había pasado por una tormenta y había sobrevivido. Había perdido algo precioso, pero había ganado algo más precioso todavía: mi dignidad. Los días siguientes pasaron en una mezcla extraña de normalidad y surrealismo. Por las mañanas, Raquel iba a su oficina y yo me quedaba en su apartamento, bebiendo café y mirando por la ventana sin ver realmente nada. Por las tardes, Roberto me llevaba a ver apartamentos. Pequeños, manejables, algunos con vista a parques, otros cerca de centros comerciales. Todos funcionales.
Ninguno se sentía como hogar todavía. Dale tiempo, me decía Roberto cada vez que rechazaba una opción. Acabas de perder tu casa de 17 años y confrontar a tu hijo. No esperes sentirte emocionada por mudarte inmediatamente. Tenía razón, como siempre. Pero eso no hacía el proceso más fácil. El miércoles encontramos algo diferente. Un apartamento en el tercer piso de un edificio a 20 minutos de donde vivía Raquel. 2 habitaciones, una pequeña terraza con plantas dejadas por el dueño anterior y, lo más importante, grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la tarde. Cuando entré y vi la luz dorada llenando la sala vacía, sentí algo. No era amor inmediato, pero era algo. Una chispa de posibilidad. Dije, sorprendiendo a Roberto y a la gente de bienes raíces. Este es el indicado. El precio era razonable, $75,000. Dejaría suficiente dinero para muebles, emergencias, y seguir viviendo cómodamente con mi jubilación. Roberto revisó todos los documentos legales, se aseguró de que no hubiera problemas ocultos, y una semana después firmé los papeles. Por segunda vez en mi vida, era dueña de una propiedad. Pero esta vez era diferente. Esta vez era solo para mí. Raquel me ayudó a mudarme. No tenía mucho que mover, la mayoría de mis pertenencias se habían quedado con la casa vendida. Compré muebles nuevos, simples pero cómodos. Una cama que no me doliera la espalda. Un sofá donde pudiera leer. Una mesa pequeña para 2 personas, no para familias grandes. Todo era nuevo. Todo era un comienzo fresco. La primera noche en mi nuevo apartamento, me senté en la terraza con una taza de té y miré la ciudad iluminándose con el atardecer. Podía escuchar el tráfico lejano, niños jugando en el parque cercano, la vida sucediendo a mi alrededor. Y por primera vez en semanas, me sentí algo parecido a la paz. Mi teléfono había estado silencioso desde la confrontación en la inmobiliaria. Martín no había intentado contactarme, respetando al menos esa parte de nuestro acuerdo. Esther había llamado una vez más, pero no respondí. Algunos puentes es mejor dejarlos quemados. Pero entonces, 3 semanas después de mudarme, recibí algo inesperado. Era una carta, escrita a mano, con la letra de Martín que reconocería en cualquier parte. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de abrirla, debatiendo si quería leer lo que fuera que tuviera que decir. Finalmente, la curiosidad ganó. Mamá, comenzaba. Sé que acordamos no tener contacto durante 1 año, pero necesito escribirte esto aunque no lo leas hasta después. Empecé terapia como prometí. Al principio fui porque era parte del acuerdo, pero luego empecé a ir porque me di cuenta de cuánto lo necesitaba. Mi terapeuta me ha ayudado a ver cosas sobre mí mismo que no quería ver. Como Esther me manipulaba, sí, pero también como yo me dejé manipular porque era más fácil que enfrentar mis propios demonios. Como siempre sentí que nunca era suficiente, que siempre necesitaba más para probar mi valor. Como convertí tu sacrificio en una carga, en algo que me debías, en lugar de verlo como el acto de amor que era. La carta continuaba por varias páginas. Martín hablaba sobre su divorcio con Esther, que se había finalizado rápidamente cuando ella se dio cuenta de que él no tenía el dinero que esperaba. Hablaba sobre perder amigos que solo estaban interesados en su aparente éxito. Hablaba sobre enfrentar quién era realmente sin las máscaras que había construido. No estoy escribiendo esto para que me perdones, decía cerca del final. Estoy escribiendo porque necesito que sepas que lo que hiciste, confrontarme, detenerme, fue lo mejor que alguien ha hecho por mí. Me dolió. Todavía duele. Pero era necesario. Me salvaste de convertirme en alguien completamente perdido. No sé si algún día podremos reconstruir nuestra relación, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. No por ti, por mí. Porque finalmente entendí que necesito estar bien conmigo mismo antes de poder tener relaciones sanas con nadie más. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Solo que perdí de vista lo que eso significaba realmente. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mi rostro. No eran lágrimas de perdón inmediato ni de reconciliación feliz. Eran lágrimas de reconocimiento. Reconocimiento de que mi hijo finalmente estaba viendo la verdad. No sabía si era permanente. No sabía si realmente cambiaría. Pero era un comienzo. Guardé la carta en un cajón. No la respondería todavía.
El acuerdo era un año de silencio y lo respetaría. Pero saber que él estaba trabajando en sí mismo, que mi decisión había tenido el efecto que esperaba, aliviaba un peso que había estado cargando. Los meses pasaron. Me establecí en una rutina tranquila. Por las mañanas caminaba en el parque. Por las tardes leía o cuidaba las plantas en mi terraza. Raquel venía a cenar 2 veces por semana. Roberto me visitaba ocasionalmente para revisar mis finanzas y asegurarse de que todo estaba en orden. Hice amigas en el edificio, otras mujeres de mi edad con historias propias de supervivencia. Una de ellas, Miriam del 5º piso, se convirtió en mi confidente. Le conté toda la historia una tarde mientras tomábamos café en mi terraza. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos apropiados. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Lilia, ¿sabes cuál es la diferencia entre las mujeres que sobreviven y las que prosperan? Negué con la cabeza. Las que sobreviven aguantan. Las que prosperan establecen límites. Tú prosperaste. Tomó mi mano. Y créeme, tu historia inspirará a otras. Ya me inspiró a mí. Miriam tenía razón. Cuando compartí mi historia con otras mujeres del edificio, muchas me confesaron situaciones similares. Hijos que las presionaban por dinero. Familiares que abusaban de su generosidad. Todas sintiéndose culpables por considerar defenderse. Les dije lo que había aprendido, que el amor no significa dejar que te pisoteen. Que ser madre no significa sacrificar tu dignidad. Que está bien, más que bien, protegerse a una misma. 6 meses después de mudarme, finalmente me sentí en casa. El apartamento ya no era solo un espacio vacío con muebles nuevos. Era mi refugio. Cada mañana me despertaba sin ansiedad. Cada noche me dormía sin miedo. Mi dinero estaba seguro en el banco, creciendo lentamente con inversiones conservadoras que Roberto había sugerido. Mi salud estaba estable. Mi corazón, aunque todavía dolido, estaba sanando. Raquel me sorprendió un sábado con noticias. Mamá, conocí a alguien, me dijo con una sonrisa tímida. Se llama Daniel. Es contador también. Y quiero que lo conozcas. La emoción en su voz me llenó de alegría. Mi hija, que había dicho que nunca se casaría, que había visto demasiado dolor, estaba permitiéndose ser feliz. Me encantaría conocerlo, le dije, abrazándola. Y era verdad. Después de todo lo oscuro, ver a mi hija brillar era como ver el sol después de una tormenta interminable. Esa noche, sola en mi terraza bajo las estrellas, pensé en el año que había pasado. En cómo todo había cambiado en un momento. En cómo había perdido a un hijo, pero me había encontrado a mí misma. En cómo el dinero que casi pierdo no era realmente sobre el dinero en absoluto. Era sobre respeto. Sobre valor propio. Sobre finalmente, después de 67 años, poner mis necesidades al mismo nivel que las de los demás. El año de silencio acordado con Martín se acercaba a su fin. Era extraño cómo el tiempo podía sentirse simultáneamente eterno y fugaz. Algunos días extrañaba a mi hijo con un dolor físico en el pecho. Otros días me sentía aliviada de no tener que lidiar con su drama. Pero mayormente, sentía una especie de calma que nunca había experimentado antes. La calma de vivir sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin preocuparme por la próxima demanda o manipulación. Roberto había estado ayudándome a organizar mis finanzas de manera más sofisticada. Lilia, con tu dinero invertido correctamente y tu jubilación, podrías vivir cómodamente hasta los 95 y todavía dejar una herencia decente, me explicó una tarde en su oficina. Pero quiero que pienses en algo. ¿Qué quieres hacer con tu vida ahora? No solo sobrevivir, sino vivir. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo mi vida había sido sobre trabajar, sacrificarme, cuidar a otros. La idea de vivir por el simple placer de vivir era casi extraña. No lo sé, admití. Nunca tuve el lujo de pensarlo. Pues piénsalo ahora, dijo Roberto con una sonrisa. Tienes 68 años, buena salud, seguridad financiera. El mundo está abierto para ti de maneras que no lo estaba antes. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Viajar? ¿Estudiar algo nuevo? ¿Dedicarte a algún pasatiempo? La conversación quedó resonando en mi mente durante días. Una noche, mirando fotos viejas, encontré una de mí a los 20 años.
Estaba en una playa con amigas, sonriendo sin preocupaciones. Antes de conocer a Héctor, antes de los hijos, antes de todas las responsabilidades. Apenas recordaba a esa chica. Me pregunté qué habría soñado ella para su futuro. ¿Qué habría querido hacer si hubiera tenido la libertad de elegir? Empecé a hacer una lista. Pequeñas cosas al principio: aprender a pintar, tomar una clase de cocina italiana, ir a la playa que había en mis fotos. Luego cosas más grandes: tal vez viajar a España, el país de mis abuelos que nunca conocí. Visitar museos. Leer todos los libros que nunca tuve tiempo de leer. La lista crecía cada día, y con ella crecía algo que había olvidado que podía sentir: entusiasmo. Miriam del quinto piso se convirtió en mi cómplice de aventuras. Juntas tomamos una clase de pintura en acuarela en un centro comunitario. Yo era terrible, mis flores parecían manchas informes, pero nos reíamos tanto que no importaba. Fuimos a conciertos gratuitos en el parque. Probamos restaurantes nuevos. Pequeñas cosas que me hacían sentir viva de maneras que no había sentido en décadas. ¿Sabes qué es lo mejor de envejecer?, me dijo Miriam un día mientras pintábamos juntas. Ya no tenemos que impresionar a nadie. Podemos ser ridículas si queremos. Podemos fallar sin que importe. Somos libres de una manera que nunca fuimos cuando éramos jóvenes. Tenía razón. Había una libertad increíble en no tener que ser perfecta. Raquel me presentó a Daniel en mi apartamento para una cena. Era un hombre gentil de 45 años, con ojos amables y una risa fácil. Verlos juntos, la manera en que la miraba con respeto genuino, la manera en que ella se relajaba a su lado, me llenó de una alegría que no esperaba. Mi hija había encontrado algo bueno, algo sano, algo que yo había querido para ella toda su vida. Tu madre es increíble, me dijo Daniel mientras Raquel preparaba el postre. La manera en que habla de ti, de lo que enfrentaste, de cómo te defendiste. Eres su heroína. Sus palabras me sonrojaron. No me sentía como una heroína. Solo me sentía como una mujer que finalmente había dicho basta. 2 semanas antes de que se cumpliera el año, recibí otra carta de Martín. Esta era más corta que la primera. Mamá, el año casi termina. No espero que quieras verme. No espero nada. Solo quiero que sepas que he cambiado. No perfectamente. Todavía tengo días malos. Pero soy diferente del hombre que te lastimó. Si decides que quieres hablar cuando se cumpla el año, estaré esperando. Si decides que no, lo entenderé y respetaré tu decisión. Solo quiero que seas feliz. Te amo. Hablé con Raquel sobre la carta. ¿Qué crees que debo hacer?, le pregunté. Ella pensó cuidadosamente antes de responder. Mamá, solo tú puedes decidir eso. Pero te diré lo que veo. Martín ha mantenido su palabra. No te ha acosado. Ha respetado los límites. Ha ido a terapia. No puedo decirte si ha cambiado genuinamente porque no he hablado con él. Pero puedo decirte que mereces proteger tu paz. Si verlo amenaza esa paz, no lo hagas. Y si decides darle una oportunidad, hazlo con límites claros y sin expectativas. Tomó mi mano. Pero sobre todo, recuerda que no le debes nada. Ya le diste toda una vida de amor y sacrificio. Lo que decidas ahora es puramente tu elección. El día que se cumplía exactamente 1 año desde la confrontación en la inmobiliaria, me desperté temprano. Tomé mi café en la terraza, viendo la ciudad despertar. Pensé en todo lo que había pasado. En la traición, en el dolor, en la pérdida, pero también en el crecimiento, en la paz, en el redescubrimiento de mí misma. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Martín. Podemos vernos. Café. Lugar público. La próxima semana. No era un perdón. No era una reconciliación completa. Era simplemente una apertura. Una posibilidad. Una disposición a escuchar, aunque fuera con precaución. Su respuesta llegó minutos después. Gracias, mamá. Gracias por darme esta oportunidad. Te prometo que no la desperdiciaré. Leí el mensaje varias veces, buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero solo encontré lo que parecía ser gratitud genuina. El tiempo diría si era real. Le conté a Roberto sobre mi decisión.
Él asintió aprobadoramente. Es sabio. Te recomendaría que yo esté presente en ese primer encuentro, solo como observador. A veces tener un tercero neutral ayuda a mantener la conversación productiva y previene que viejos patrones resurjan. La noche antes del encuentro, no pude dormir. Me preguntaba cómo se vería Martín. Si realmente habría cambiado o si solo había aprendido a actuar mejor. Me preguntaba si yo sería capaz de mantener mis límites o si el instinto maternal me haría ceder demasiado rápido. Me preguntaba si estaba cometiendo un error. Miriam vino a tomarte conmigo esa noche, notando mi inquietud. ¿Tienes miedo?, me preguntó directamente. Asentí. Eso es bueno. El miedo significa que estás siendo cuidadosa, que no estás dejando que el amor ciego nuble tu juicio. Puso su taza sobre la mesa. Lilia, has pasado un año construyendo una vida hermosa. Has sanado. Has crecido. No dejes que nadie, ni siquiera tu hijo, destruya eso. Puedes amarlo y protegerte al mismo tiempo. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes. Tenía razón, como siempre. Podía amar a Martín y aún así mantener límites firmes. Podía darle una oportunidad sin darle todo. Podía escuchar sin olvidar. El perdón, si llegaba, sería un proceso largo. No algo que sucedería en una conversación de café. Me dormí esa noche con una mezcla de nerviosismo y determinación. Mañana vería a mi hijo por primera vez en un año. Vería si el hombre que me lastimó había encontrado al hombre que crié. Vería si había esperanza para nosotros o si algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Pero sin importar lo que pasara, sabía una cosa con certeza. Yo estaría bien. Con o sin Martín en mi vida. Porque finalmente, después de 68 años, había aprendido que mi valor no dependía de ser la madre perfecta que se sacrificaba infinitamente. Mi valor estaba en ser una mujer completa, con necesidades válidas y límites saludables. Y eso, nada ni nadie podría quitármelo. La cafetería que elegí estaba en un centro comercial concurrido, con ventanas grandes y mesas espaciadas. Nada íntimo, nada privado. Un lugar donde las emociones tendrían que mantenerse controladas por la simple presencia de extraños. Roberto llegó primero y se sentó en una mesa cercana, no con nosotros pero visible. Su presencia me daba seguridad. Martín llegó exactamente a tiempo. Lo vi entrar y buscarme con la mirada, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un nudo en la garganta. Se veía diferente. Más delgado, con algunas canas que no recordaba. Vestía ropa simple, no las marcas caras que Esther siempre insistía que comprara. Pero lo más notable era su expresión. Ya no había esa arrogancia que había visto crecer en él durante años. Había algo más suave, más humilde. Se acercó despacio, como si temiera asustarme. «Mamá», dijo cuando llegó a mi mesa, y su voz se quebró un poco. No intentó abrazarme. Se sentó frente a mí, manteniendo una distancia respetuosa. «Gracias por venir. Gracias por darme esta oportunidad». «No estoy aquí para darte nada», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Estoy aquí para escuchar. Para ver si realmente has cambiado o si esto es otra actuación». Mis palabras eran duras, pero necesarias. No podía permitirme ser suave todavía. Martín asintió, aceptando mis palabras sin defenderse. «Entiendo. Y tienes todo el derecho de dudar de mí. He pasado este año pensando en ese día, en tus manos vacías cuando te quité ese sobre. En la expresión de tu rostro». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mamá, destruí algo precioso ese día. No solo te lastimé físicamente, destruí tu confianza en mí. Y no sé si alguna vez podré repararlo». «No puedes», dije simplemente. «Esa confianza se fue. Pero lo que puedes hacer es construir algo nuevo. Algo diferente. Si es que hay algo que construir». Tomé mi café, dándome tiempo para organizar mis pensamientos. «Dime qué ha cambiado realmente. No me des palabras bonitas. Dame hechos». Martín respiró profundo. Dejé mi trabajo en la empresa de construcción. Era un ambiente tóxico donde todo era sobre apariencias y estatus. Ahora trabajo como consultor independiente. Gano menos, pero soy más feliz.
Vendo mi auto lujoso y compré uno usado pero confiable. Me mudé a un apartamento pequeño que puedo pagar fácilmente. Dejé de intentar impresionar a personas que no me importan realmente. Hizo una pausa. Y sigo en terapia. 2 veces por semana. He trabajado en entender de dónde venía mi necesidad constante de más, mi sensación de que nunca era suficiente. Y pregunté, ¿de dónde venía? De mí, admitió. De mi propia inseguridad. De comparar mi vida con la de otros constantemente. De medir mi valor en cosas materiales porque no sabía medirlo de otra manera. Me miró directamente. Y también de resentimiento. Resentimiento que no sabía que tenía. Resentimiento porque crecimos pobres, porque papá murió y tuve que trabajar, porque sentía que me habías robado mi juventud cuando en realidad tú me la diste sacrificando la tuya. Sus palabras me golpearon. Nunca había considerado que Martín pudiera sentir resentimiento. Siempre pensé que solo era ingratitud. Pero el resentimiento era diferente, más complejo, más profundo. Continúa, le dije. Mi terapeuta me ayudó a ver que convertí tu sacrificio en una deuda que nunca podía pagar. Y eso me hacía sentir culpable. Y la culpa se convertía en enojo. Y el enojo lo dirigía hacia ti, convirtiendo tus necesidades en obstáculos para mi felicidad. Limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. Cuando Esther apareció y validaba ese enojo, cuando me decía que merecía más, que tú tenías suficiente, fue fácil creerle porque era más cómodo que enfrentar mi propia toxicidad. ¿Y Esther? Pregunté. ¿Has hablado con ella? No. El divorcio se finalizó hace meses. Ella se casó de nuevo, con alguien que aparentemente sí tiene el dinero que ella buscaba. No había amargura en su voz, solo aceptación. Espero que sea feliz. En serio. Ella también tenía sus propios problemas, sus propias inseguridades. No la culpo por todo. Yo tomé las decisiones. Yo arranqué ese sobre de tus manos. Esa fue mi elección. Nos quedamos en silencio por un momento. La cafetería bullía con vida a nuestro alrededor. Familias riendo, parejas conversando, vida normal sucediendo mientras nosotros intentábamos navegar este momento imposible entre madre e hijo. ¿Qué quieres de mí, Martín? Pregunté finalmente. ¿Qué esperas de esta conversación? Nada, respondió. Y por primera vez creí que lo decía en serio. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser lo que éramos, porque sé que eso es imposible. Solo quiero que sepas que lo siento. Que he cambiado. Y que si algún día, en algún momento, decides que quieres tenerme en tu vida de alguna manera pequeña, estaré aquí. Pero si decides que no, también lo respetaré. Tu paz es más importante que mi deseo de redención. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Vi al hombre de 43 años frente a mí, con su dolor evidente, su arrepentimiento genuino. Pero también vi las cicatrices que había dejado en mí. La desconfianza que nunca desaparecería completamente. El miedo de volver a ser lastimada. No sé si puedo confiar en ti otra vez, le dije honestamente. No sé si quiero intentarlo. Lo entiendo, dijo Martín. Y está bien. De verdad está bien. Pero, continué, sorprendiéndome a mí misma, estoy dispuesta a intentar algo pequeño. Muy pequeño. Tal vez un café una vez al mes. Solo para hablar. Sin expectativas, sin promesas. Y si en algún momento siento que estás volviendo a viejos patrones, me iré y no habrá segunda oportunidad. ¿Entiendes? Sí, dijo Martín, y una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. Gracias, mamá. No la desperdiciaré. Eso espero, respondí. Porque Martín, necesito que entiendas algo fundamental. Yo estoy bien ahora. Tengo mi apartamento, mis amigas, mi rutina. Tengo paz. Y no voy a sacrificar esa paz por nadie, ni siquiera por ti. El hijo que críe siempre será parte de mi corazón, pero el hombre que me lastimó no tiene lugar en mi vida. Solo el hombre que está frente a mí ahora, trabajando en ser mejor, tiene una posibilidad. Nos quedamos una hora más, hablando de cosas superficiales. De su trabajo nuevo, de mis clases de pintura, de Raquel y Daniel. Evitamos los temas profundos,
el dolor todavía demasiado fresco para explorarlo completamente. Cuando nos despedimos, Martín extendió su mano. No para un abrazo, solo para estrecharla. Lo tomé brevemente, un pequeño gesto que significaba mucho y nada al mismo tiempo. Roberto me acompañó a casa. Lo hiciste bien, me dijo. Mantuviste tus límites. Fuiste clara pero no cruel. Y le diste lo que necesitaba, consecuencias reales pero también una pequeña esperanza. Sonrió. Estoy orgulloso de ti, Lilia. Esa noche, en mi terraza, reflexioné sobre el año que había pasado. Sobre la traición que me rompió pero también me liberó. Sobre el dolor que me enseñó a valorarme. Sobre la pérdida que me permitió encontrarme. Martín pensó que podía arrebatarme mi dignidad junto con mi dinero. Se equivocó, porque lo que realmente hizo fue mostrarme que yo era más fuerte de lo que creía, que merecía respeto, que el amor propio no era egoísmo sino supervivencia. Él perdió mucho ese día. Perdió su matrimonio, su imagen, su sentido de superioridad. Pero yo gané algo invaluable. Gané mi libertad. Gané mi paz. Me gané a mí misma. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento con vista a la ciudad, con mi taza de té y mi futuro abierto ante mí, finalmente entendía algo fundamental. No necesitaba ser la madre perfecta que se sacrificaba infinitamente. Solo necesitaba ser Lilia. Una mujer de 68 años que había trabajado toda su vida, que había amado profundamente, que había sido traicionada terriblemente, y que había elegido su propia dignidad sobre todo lo demás. Y eso era más que suficiente.